Profe de Sandoval, si quiere puede comenzar a grabar la clase. Yo voy a ir admitiendo a los que se sumen. Así que bueno, primero con lo que yo quería empezar, digamos, es marcando cuáles son los conceptos que nosotros habíamos visto en la primera clase. Si se acuerdan, en ese apunte de cátedra número 1 que yo les había pasado, que eran dos conceptos claves que yo les había dicho que eran importantes, que son como un poco los que estructuran nuestra materia, que son los conceptos de Estado y sociedad. Es decir, eso es algo que tiene que quedar bien claro. Vamos a ir haciendo una pequeña exposición y después, como les decía, ustedes cualquier cosa me consultan, cualquier duda que les haya quedado sobre eso. Bien, primero empezamos, ¿se acuerdan? Con el concepto de sociedad. Yo les había explicado que, es decir, nosotros a grandes rasgos o en una primera aproximación, podemos decir que sociedad es un conjunto de seres humanos, ¿no? O sea, el ser humano es un eh, ser por naturaleza social y a primera vista o como una primera aproximación podríamos decir eso, podríamos decir que una sociedad es un conjunto de seres humanos. Bien, pero ahí no se termina la definición, si ustedes recuerdan lo que habíamos visto eh, en ese primer apunte. Una sociedad no se agota en ser simplemente un conjunto de seres humanos, sino que lo importante, lo que tenemos que recordar es que esos seres humanos están unidos por relaciones, ¿sí? En toda sociedad, los seres humanos están unidos por relaciones. Y las más importantes de todas, si ustedes recuerdan, ese primer apunte, son las relaciones de producción, ¿sí? O sea, en una sociedad los seres humanos están unidos entre sí por relaciones de diverso tipo, pero las más importantes son las relaciones de producción. Hasta acá me están escuchando todos. ¿Hay alguien que no me escucha? ¿Alguien tiene problemas con el audio? ¿No? ¿Todo ok por ahora? Sí, Perfecto, profe, profe, todo re bien. bien. Perfecto, muy bien. Si alguien tiene algún problema, me escribe acá por el chat o me lo hace saber, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces les decía, algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una sociedad, dijimos, es un conjunto de seres humanos, pero ahí no se agota la definición. ¿Qué es lo importante? Las relaciones que unen a esos seres humanos. Y de el amplio espectro de relaciones que unen a los seres humanos en una sociedad, ¿cuáles? Yo les dije que son las más importantes, dijimos las relaciones de producción. ¿Qué son? Y esto es importante y está en el apunte, si quieren tomar nota también lo pueden hacer. Las relaciones de producción, como vimos, son aquellas en las que los seres humanos entran con el objetivo de reproducir su vida, ¿sí? Con el objetivo de producir todo lo necesario para la vida. O sea, necesitan relacionarse entre sí los seres humanos para lograr que la relación con la naturaleza sea menos hostil. Por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginémonos a las sociedades prehistóricas, ¿sí? Las sociedades del Paleolítico, del Neolítico, cuando los seres humanos recién, cuando los seres humanos recién descubrían la agricultura, descubrían la ganadería, por ejemplo, pensemos en los antiguos egipcios, los sumerios. Bien, eran sociedades, si ustedes recuerdan, lo visto en el secundario, eran sociedades fundamentalmente agrarias, ¿sí? Que vivían fundamentalmente de la agricultura, de la producción de alimentos mediante la agricultura. Y para poder producir esos alimentos, para poder llevar adelante las actividades agrarias, era necesaria la cooperación entre los miembros de la sociedad. ¿Por qué? Porque había que, por ejemplo,
construir canales para desviar el curso del agua, había que construir diques también para lo mismo, había que arar grandes extensiones de tierras, había que cosechar, es decir, un montón de actividades que una persona aislada obviamente no la podía hacer, ¿sí? O sea, era necesario que los miembros de la sociedad entren en relaciones de producción para poder, eh, para poder reproducir su vida, como les decía, para que la relación con el medio, la relación con la naturaleza sea menos hostil, ¿sí? Bueno, buenas tardes a los que se están sumando. Les cuento que, bueno, comenzamos hablando un poquito acerca de lo visto en la primera clase, el primer apunte de cátedra que yo les había dejado en la primera clase y viendo el concepto de sociedad, ¿sí? Estábamos repasando entonces que una sociedad es un conjunto de seres humanos, pero que ahí no se agotaba la definición, sino que la ampliábamos diciendo que lo importante de una sociedad son las relaciones que unen a esos miembros, a esos seres humanos miembros de la sociedad, y fundamentalmente prestábamos atención a las relaciones de producción, ¿sí? Entonces, bueno, eso quiero que lo tengan en claro, ¿sí? ¿Qué es una sociedad y cuáles son las relaciones que unen a los miembros de una sociedad y cuáles son las más importantes? ¿Sí? En este caso, como yo les decía, las relaciones de producción. Y después, obviamente, nuestra materia, nuestra cátedra se llama Estado y Sociedad, así que desde luego esos dos son los conceptos que estructuran toda nuestra materia, y por eso también veíamos el concepto de Estado, o veíamos como una introducción al concepto de Estado. Bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan que habíamos hablado, o en ese primer apunte, habíamos dicho que no existe un solo tipo de Estado? Sí, eso es algo importante a tener en cuenta también. No existe un solo tipo de Estado. ¿Por qué? Porque hay tantos tipos de Estado como sociedades existieron y existen en la historia de las sociedades humanas. ¿Se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, a la sociedad feudal le corresponde o le correspondía un Estado feudal, ¿sí? A las sociedades de este tipo que yo hablaba recién, por ejemplo, la de los antiguos egipcios o la de los antiguos sumerios, que se denominaban, o sea, los historiadores las llaman sociedades tributarias, bueno, le correspondía un Estado conocido como Estado tributario. Bueno, entonces, a cada tipo de sociedad que hubo a lo largo de la historia hasta el día de hoy, le corresponde un tipo de Estado distinto. Eso es algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Eh, hay, digamos, no hay un solo tipo de Estado, sino que hay tantos tipos de Estado como sociedades hubieron o hay en la historia de la humanidad. Otro concepto, otro dato importante que a mí me gustaría que ustedes tengan en cuenta es lo que habíamos dicho, la definición que también estaba en ese primer texto que trabajamos, que el Estado es un organismo o es un conjunto de instituciones que nace de la misma sociedad, ¿sí? Surge de la misma sociedad. No es un ente externo a la sociedad, sino que es un organismo que surge de la misma sociedad y que tiene una función principal. O sea, todavía no terminamos de desarrollar el concepto de Estado y demás, es algo que nos va a tomar un poco, algunas clases más, y vamos a ir viendo sus distintas funciones y demás, pero una función importante, si yo tuviera que decirles a ustedes, o si ustedes me preguntaran a mí, ¿cuál es una función fundamental del Estado? Bueno, la principal función que tiene el Estado, que como yo les decía, es un organismo que surge de la misma sociedad,
es asegurar y reproducir esas relaciones de producción, ¿sí? Entonces, eso también es algo que yo quiero que recuerden, tomen nota si tienen sus apuntes a mano. Entonces, el Estado surge de la sociedad, es una creación de las mismas sociedades humanas y tiene como función eh, principal, no única, principal, la de tratar de asegurar y reproducir, o sea, reproducirlas en el tiempo, ¿no es cierto? Que se extiendan en el tiempo, esas relaciones sociales de producción de las que hablábamos anteriormente, que son las relaciones en las que los seres humanos entran para reproducir su vida, para que la relación con la naturaleza sea menos hostil y demás. Bien, entonces ahí tenemos, como yo les decía, una definición importante. ¿Cuál es la primera función del Estado? La de asegurar que se mantengan y se reproduzcan esas relaciones de producción. Pero además, digamos, ¿por qué el Estado es importante? Porque en él, porque en el Estado se concentra el poder de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, el Estado es en donde reside el poder, por ejemplo, para formular leyes, ¿sí? Y para sancionar a quienes no la cumplan. Entonces, esa es también una característica muy importante del Estado y que yo quiero que ustedes la recuerden, ¿sí? ¿Por qué es importante entonces el Estado? Porque en él se concentra el poder de la sociedad. ¿Cómo lo podemos ejemplificar eso? Con lo que yo les decía recién. Por ejemplo, el Estado es quien tiene la capacidad, ahora vamos a ver cómo la aplica, digamos, pero es el que tiene la capacidad de, por ejemplo, formular las leyes y castigar a quienes no las cumplan. Entonces, hasta ahora tenemos dos definiciones importantes, ¿sí? Una es que el Estado tiene como función asegurar y reproducir ciertas relaciones entre las personas, entre los miembros de la sociedad. Otra definición importante, lo que decíamos recién, que en el Estado se concentra el poder de una sociedad. Y lo que habíamos dicho al comienzo, ¿sí? Que el Estado es una creación humana, es una creación de las sociedades humanas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en la historia de los seres humanos no siempre hubo Estado, ¿sí? Hubo sociedades que no tenían Estado. Por ejemplo, las sociedades prehistóricas, las sociedades de cazadores-recolectores, las sociedades del Paleolítico, no tenían Estado. El Estado es algo que aparece eh, luego de un cierto desarrollo de las sociedades humanas, ¿sí? Luego de un cierto desarrollo tecnológico, económico, social, etc. Bien, pero eso es algo también que vamos a ir viendo más adelante, así que no se preocupen por eso. Eso es simplemente para que veamos cómo el Estado es una creación humana, ¿sí? No siempre, el Estado no es algo eterno, no es que siempre existió. Los seres humanos vivieron en una época, hace muchísimo tiempo, sin Estado. Y luego aparece el Estado como producto de la acción humana. Bien, eso es más o menos lo que habíamos hablado o lo que ustedes habían leído en el apunte de cátedra número 1, lo de la primera clase. Luego en la segunda clase, ¿se acuerdan que yo les había compartido en el aula y en el grupo de WhatsApp? Sí, cómo no. Los dos puntos, a ver la pregunta que me hacía, acá su compañera me hacía una pregunta, ¿podría repetir los dos puntos fundamentales de Estado? Bien, repito eso, igual después al final lo retomamos, ¿sí? Y me pueden hacer más preguntas si quieren. Eh, Decía, cuando hablamos de Estado hasta ahora hablamos de dos o tres puntos o características fundamentales. Uno, primero, tener en cuenta que el Estado es una creación de los seres humanos, ¿sí? Es algo que surge de la misma sociedad, ¿sí? Esa es una característica fundamental. El Estado
es una creación de las sociedades humanas. Otra característica muy importante, u otro punto fundamental, es que el Estado tiene muchas funciones, pero la más importante de ellas es que el Estado es el encargado de asegurar y reproducir ciertas relaciones de producción. ¿Sí? Acuérdense que dijimos las relaciones de producción son esas relaciones en que los seres humanos entran para reproducir su vida, que la relación con la naturaleza sea menos hostil, y son relaciones que van cambiando, ¿sí? Las relaciones de producción de la sociedad actual en la que vivimos nosotros no son iguales a las relaciones de producción que tenían, por ejemplo, los antiguos egipcios o los antiguos griegos. Eso va cambiando. Pero bueno, entonces, segunda característica o segundo punto fundamental, la principal función del Estado es reproducir y asegurar que se mantengan esas ciertas relaciones de producción. Y tercer punto fundamental es que en el Estado se concentra el poder de una sociedad. ¿Sí? En el Estado se concentra el poder de una sociedad. ¿Cómo vemos eso? Ahora lo voy a explicar mejor, pero un ejemplo sencillo es que, por ejemplo, el Estado es el encargado o el que tiene el poder o la facultad de hacer las leyes, ¿sí? Y de hacerlas cumplir sobre todo. Fundamentalmente eso, hacerlas cumplir. A ver, acá me hacían otra pregunta. El Estado surge también como una necesidad de los seres humanos. Exactamente, muy bien. El Estado surge como una necesidad de las sociedades humanas, ¿sí? Porque permite organizar mejor la vida social, ¿sí? A las primeras sociedades en donde surge un Estado, el Estado surge como una necesidad porque les permite organizar mejor la vida, ya sea para la seguridad, para la defensa, para realizar una agricultura más eficiente. Como yo les decía, eh, pensemos en los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios o los antiguos sumerios, que fueron en las primeras sociedades en donde surgen los estados, necesitaban, para desarrollar la agricultura, para poder vivir, necesitaban, por ejemplo, grandes obras como construcción de diques, construcción de canales. Pensemos en que los egipcios tenían que aprovechar el agua del río Nilo, y bueno, ¿cómo hacían eso? Mediante la construcción de grandes obras de riego. Pero para eso era necesario que alguien organice ese trabajo, que alguien lo dirija, que alguien reclute la mano de obra que se iba a ocupar en esas actividades. Y bueno, esa era la función del Estado. Es decir, entonces surge exactamente como me decían recién, surge como una necesidad de las sociedades humanas. Y es una creación de los seres humanos el Estado. Por eso, otra de las cosas que yo les decía relacionado con eso, no siempre hubo un Estado. El Estado surge en un momento determinado de la historia, que eso, bueno, es algo que vamos a adentrarnos en las próximas clases. Entonces, para la alumna que me preguntaba cuáles eran los puntos fundamentales, eran esos, ¿sí? El Estado eh, es una creación humana, es una creación de las sociedades humanas, en él se concentra el poder de una sociedad y su función primordial o principal es reproducir y asegurar ciertas relaciones de producción. Bien. Eh, Eso fue más o menos lo que habíamos visto en la primera clase, cuando hablamos acerca de los conceptos de sociedad y Estado. Después en la segunda clase yo les había dado un texto en donde ustedes tenían que leer un capítulo eh, que se adentraba un poco más en el concepto de Estado. Acá me preguntan, ¿el segundo material que envió lo vamos a trabajar completo? No, vamos a trabajar algunos capítulos, ¿sí? Yo lo envié entero porque no encontré los capítulos por separado, pero no vamos a trabajar todo. Yo les voy a ir en el transcurso del cursado, les voy a ir indicando cuáles son los capítulos que vamos a trabajar. Bien, la clase pasada
yo les había dado uno de esos capítulos, creo, si no me equivoco, era el capítulo 2 o el 3, ahora lo miro bien y se los digo, que se adentraba un poco más en el concepto de Estado, ¿sí? Acá me preguntan, apunte de cátedra fue el primero, exactamente, apunte de cátedra fue el primero, el de la primera clase. Bien, en ese texto que nosotros trabajamos en la segunda clase, ¿sí? Como yo les decía, se adentraba un poco más en el concepto de Estado y el autor citaba a su vez a otros autores que habían trabajado sobre el Estado y qué se entiende por Estado. Y uno de los autores citados era Max Weber, ¿sí? Si recuerdan, uno de los autores citados en ese capítulo que yo les di era Max Weber, con doble B y B larga. Exactamente, el segundo era el de la página 43, de la página 43 a 53, 45 a 53 creo que era igual. Ahora lo miramos bien y les digo. Bueno, entonces a mí me interesaba de ese primero, me interesaba de ese segundo texto que trabajamos, eh, que veamos qué era lo que decía Max Weber acerca del concepto de Estado y cómo lo definía. Y bueno, si ustedes recuerdan, o si no lo recordamos ahora, Weber daba dos, dos eh, puntos para definir a un Estado, ¿sí? Aguárdenme un segundito que creo que me están escribiendo en el grupo. Ah, no, bien. Bueno, como les decía, Max Weber daba dos puntos fundamentales para definir o para entender un Estado. Él decía que un Estado tiene que tener dominio sobre un territorio determinado y dentro de ese territorio tiene que tener el monopolio de la violencia legítima. ¿Sí? Vamos a ir explicando un poquito qué quiere decir eso. Bueno, dominio sobre un territorio determinado no es muy difícil, ¿sí? Un Estado tiene que dominar efectivamente el territorio sobre el cual eh, pretende gobernar o pretende tener autoridad. Vamos a poner un ejemplo sobre eso. Por ejemplo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se estaba formando el Estado Nacional argentino, ¿sí? El Estado Nacional argentino eh, tenía la pretensión de asentar su autoridad sobre todo el territorio de lo que hoy conocemos como la Argentina, ¿sí? Pero en ese momento, efectivamente, el Estado argentino no controlaba todo el territorio nacional. Por ahí, si ustedes recordarán de haberlo estudiado anteriormente, a fines del siglo XIX, por ejemplo, la Patagonia y la región chaqueña estaban fuera del control del Estado argentino, ¿sí? Estaban en manos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y luego de una serie de campañas militares es que recién el Estado Nacional pudo controlar todo el territorio sobre el cual aspiraba a ejercer su autoridad. Entonces ahí vemos, eh, ese es un ejemplo, digamos, que yo les pongo para que se entienda qué quiere decir esa primera característica de tener dominio sobre un territorio, ¿sí? El Estado Nacional argentino en un momento no tenía dominio sobre todo el territorio sobre el cual pretendía ejercer su autoridad, y bueno, luego lo logró, obviamente. Entonces, dominio sobre un territorio determinado es una de las características, exactamente, muy bien, luego de las campañas militares contra los pueblos originarios de la Patagonia y de la región chaqueña. Esa es la primera característica, según Weber, del Estado, el dominio sobre un territorio determinado, y la otra, el monopolio de la violencia legítima. Que ese es un concepto un poquito más complicado, así que voy a tratar de explicárselos, igual me consultan si no se entiende. ¿Qué es el monopolio de la violencia? O sea, ¿qué quiere decir que el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia legítima? Bueno, básicamente a grandes rasgos les doy una definición así más o menos sintética y después en las próximas clases podemos profundizar sobre eso.
Monopolio de la violencia quiere decir que dentro del territorio que domina, ¿sí? El Estado es el único que puede ejercer la violencia. Ahora bien, nosotros cuando pensamos en violencia digamos, expresamos esa definición, es el único que puede ejercer la violencia, podemos asociarla automáticamente con la violencia física, ¿sí? Pero Weber no le daba solamente ese sentido, el sentido de la violencia física. Digamos, para Weber, la violencia sola, digamos, no puede explicar el predominio del Estado sobre la sociedad. También cuando él habla de violencia legítima, está haciendo referencia a el poder que el Estado tiene para, por ejemplo, imponer leyes y que la sociedad las acepte, que la sociedad acepte cumplirlas. Entonces, violencia legítima no solamente hace referencia a violencia física o a represión, si queremos decirlo de esa manera, que la incluye, digamos, pero no solamente eso, sino que hace referencia también al consenso. Es decir, el consenso que logra el consenso que logra el Estado al lograr justamente que la sociedad acepte, por ejemplo, las leyes que ese Estado dicta. ¿Sí? Eso es monopolio de la violencia. Para ponerlo en un ejemplo más fácil, supongamos que un día uno de ustedes, eh, no sé, deja su auto, su moto mal estacionada en el centro, ¿no es cierto? Y vengo yo así y les digo, no, no, tu vehículo está mal estacionado. Saco mi cuadernito, te digo, te hago una multa y pagame 5.000 pesos. Ustedes me van a sacar por un tubo, ¿no es cierto? Bien, pero si eso en vez de hacerlo yo, lo hace un agente del Estado, un inspector, ¿sí? O un policía, podrán quejarse, podrán patalear, pero van a tener que pagar la multa, o por lo menos van a tener que concurrir al juzgado para eh, tratar de que el juez les reduzca el monto de la multa o se las conmute por, no sé, trabajo comunitario, lo que sea. Pero ¿qué es a qué va el ejemplo? Que la violencia legítima también es eso, no es solamente violencia física o represión, sino el consenso que tiene el Estado para lograr que la sociedad acepte las leyes, las normas que el Estado impone. Obviamente que, en última instancia, el Estado también puede apelar a la violencia física, ¿sí? Bien. Otro ejemplo que quería ponerles era que nosotros podemos conocer casos actuales de estados en los que esas dos características expuestas por Weber no se cumplen totalmente. Por ejemplo, hay estados que no controlan todo su territorio, como yo les decía, yo les ponía el ejemplo del Estado argentino a fines del siglo XIX, pero podemos poner, por ejemplo, actualmente Colombia o México son estados en donde el Estado nacional no controla efectivamente todo su territorio. Hay grandes zonas que están controladas por grupos guerrilleros, por cárteles mafiosos como cárteles de la droga, del narcotráfico. Es decir, ahí vemos cómo el dominio sobre un territorio determinado y el monopolio de la violencia legítima, o sea que el Estado es el único que puede ejercer la violencia e imponer leyes, en determinados contextos no se cumplen, ¿sí? Bien, entonces recuerden de este punto la definición de Estado según Weber y los dos puntos eh, que hacen a la definición de Estado. El dominio sobre un territorio determinado y el monopolio de la violencia legítima. ¿Sí? Bueno, más o menos esto es lo que yo había preparado para
repasar un poco los conceptos que habíamos visto en esas dos primeras clases, y bueno, afianzarlos. Y ahora me gustaría que si tienen alguna duda sobre esto, em, me puedan consultar, ¿sí? A ver, primero leo lo que me estuvieron comentando. Una legalidad que controla, bien, exactamente. Eso, acuérdense, eso es importante. Por ahí es un poco lo difícil del concepto de violencia legítima, pero es a su vez es lo importante. Sí, tener en cuenta que cuando hablamos o cuando Weber hablaba de que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima, no es solamente la violencia en el sentido de la represión o la violencia física, como yo les decía, sino que es también la, la capacidad del Estado de poder, por ejemplo, imponer leyes o imponer ciertas normas de conducta y el consenso que tiene en la sociedad de eso, ¿sí? Que la sociedad acepte esas imposiciones. Profe, Bien, sí, ¿dónde podríamos poner el tema este de expropiación, por ejemplo, ahora que el Estado por ahí hace a grandes terratenientes para darle a los usurpadores, por otro lado, de esas propiedades que están muy en boga? bien, bueno, es, digamos, el tema de las usurpaciones de tierras y expropiaciones y demás, también es un buen ejemplo, porque en cierto punto está mostrando que hay como o sea, una cierta descomposición del Estado, ¿sí? O sea, nosotros vemos que muchas veces, eh, por ejemplo, las usurpaciones de tierras están motorizadas por grupos que se mueven por debajo de la estructura estatal y muchas veces el mismo Estado no puede evitarlo, o sea, no puede ejercer la violencia legítima como la planteaba Weber, para impedir esos actos que, en vista de la misma ley que el Estado ha sancionado, son ilegales. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahí ese es un buen ejemplo que después lo podríamos profundizar para pensar cómo, en cierta manera, al menos en el Estado argentino, hay como una suerte o un principio de descomposición o una tendencia a lo mejor a la descomposición del Estado por esa misma incapacidad de ejercer la violencia legítima, ¿sí? Yo lo vería desde ese punto. A ver, nos habían hecho un comentario acá. No puede ejercer la violencia. Ajá, exactamente, muy bien, eso es lo que yo le decía. Hay como una suerte, una tendencia muy embrionaria, digamos, pero que sería bueno ir estudiándola y prestándole atención a eso, eh, hacia digamos, la descomposición entendida en qué sentido digo descomposición. En el sentido de que estamos viendo que el Estado está teniendo dificultades para ejercer ese monopolio de la violencia legítima. Entonces, me parece que ahí, por ejemplo, Weber nos ayuda a pensar estas cuestiones, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando o cuál es la crisis eh, que subyace a todo esto que hace que, bueno, por ejemplo, el Estado argentino o ciertos estados provinciales no puedan, no puedan ejercer la violencia legítima? ¿Sí? A ver, me preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué qué, Nancy? Escribí en el chat si querés tu pregunta y ahí la leemos. ¿Por qué hay una Ah, descomposición en el Estado ah, y bien. por qué no puede ejercer la violencia legítima ante estos, o sea, ante las usurpaciones de las que estaba hablando? Bien, bueno, por qué yo hablo o digo que hay como una pequeña tendencia embrionaria hacia la descomposición del Estado? Justamente porque vemos que el Estado está fallando en cumplir una de sus funciones, como planteaba Weber, que era el ejercicio del el monopolio de la violencia legítima.
¿sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué no lo puede ejercer? Bueno, digamos, hay varios factores, habría que estudiarlo mejor, pero evidentemente hay una crisis de legitimidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir una crisis de legitimidad? Que las instituciones del Estado, los políticos, los partidos políticos y demás, desde hace un tiempo ya, están cada vez gozando de menos crédito o menos confianza por parte de la sociedad. Y entonces, digamos, eso hace que también se reduzca el margen que tiene el Estado para ejercer el monopolio de la violencia legítima, como yo les decía. Depende mucho del consenso que el Estado o que las instituciones tienen en la sociedad. Cuando la sociedad le empieza a quitar ese consenso, digamos, se empieza a hacer más difícil que el Estado pueda aplicar o ejercer su monopolio a la violencia. No sé si contesté tu pregunta, Nancy, pero bueno, más o menos eso es lo que yo considero. Bien, ¿alguna consulta más sobre el tema, sobre los conceptos que dimos, sobre lo que leímos en los primeros dos textos? ¿Podría abarcar o hablar un poquito de un párrafo que dice acá, régimen político? Sí, bien. Bueno, le contesto acá a su compañera que me preguntó, no encuentro el apunte. Bueno, ahora te lo comparto si querés, puedes enviarme un mensaje ahora más tarde cuando terminemos la clase, envíame un mensaje de WhatsApp y te envío el apunte. Igual de todas maneras el apunte está, ustedes entran al aula virtual donde dice Estado y Sociedad, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Entran en la sección de la materia que es Estado y Sociedad y ahí lo encuentran. El primer apunte se llama apunte de cátedra número 1, eso fue lo que trabajamos en la primera clase, y el segundo, herramientas para el análisis de la sociedad y el Estado. Es un libro, claro, ese es el segundo. El primero está ahí también en el aula, pero igual, como te digo, si no lo encontrás, mandame un mensaje cuando terminemos y yo te lo envío, ¿sí? Profe, Sí, con respecto a lo que estábamos hablando, acá encontré una parte del texto que ajá. dice, el Estado es el que impone las leyes, es decir, quien las hace cumplir. Si no hay Estado, entonces las sociedades se regulan internamente por la aplicación de la fuerza entre las mismas personas. O sea, lo que yo entiendo de esto es que se denota una ausencia del Estado. Bien, sí. Exactamente, bien. Eso que vos leías, Nancy, ese fragmento, hace referencia también a lo que me preguntaban acá en el chat sobre el estado de naturaleza, que eso lo voy a contestar ahora, pero primero le voy a contestar a su compañero, Agustín, puede ser, ¿no es cierto? Agustín González, que me preguntaba sobre el régimen político. Bien, bueno, en la primera clase, en el apunte de cátedra número 1, habíamos, entre los conceptos que habíamos trabajado, también estaba el concepto de régimen político. Básicamente, ¿qué quiere decir régimen político? Régimen político es la forma que tiene un Estado, ¿sí? La forma que tiene de organizarse internamente. Por ejemplo, ¿qué estructura política se da un Estado? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, Nosotros conocemos digamos, el tipo de sociedad en el que en el que vivimos nosotros hoy en día, en el que vive el mundo hoy en día, es la sociedad capitalista, ¿no? Bien. Ahora bien, las distintas sociedades capitalistas tienen su Estado o pueden tener su Estado organizado de distinta manera. Por ejemplo, hay sociedades en que el Estado se organiza
mediante la forma de una república, ¿sí? Con división de poderes, con elección de autoridades por medio del voto popular, etcétera, etcétera. Hay otras sociedades capitalistas en las cuales el Estado se pudo haber organizado como una monarquía, ¿sí? Otras sociedades capitalistas, con un Estado capitalista, se pudo haber organizado como una dictadura. Es decir, el Estado es el mismo siempre, es un Estado capitalista, o puede ser un Estado feudal, ¿sí? O un Estado esclavista. Pero la forma de organización interna de ese Estado es lo que llamamos régimen político. O sea, puede ser o una democracia, o una dictadura, o una monarquía, ¿sí? La forma en cómo se organiza internamente y las reglas que se dan para el acceso al poder es lo que se llama régimen político. Por ejemplo, en una república, ¿cuáles son las reglas de acceso al poder? Y por lo general, las elecciones. ¿Sí? En una república, para acceder al poder, hay que pasar por elecciones y ser elegido por el voto popular. En una monarquía, ¿cuáles son las reglas para acceder al poder? Pertenecer a una determinada familia, ¿sí? Pertenecer a una dinastía, a una familia real, y de esa manera se llega al poder. En una dictadura, ¿cuáles son las reglas de acceso al poder? Y bueno, ahí es más complejo, porque, digamos, para llegar al poder mediante una dictadura, por lo general, se usa la fuerza y demás. Eso es lo que llamamos régimen político. Las distintas formas en que se organizan los estados, qué reglas se dan para acceder al poder, es la organización interna del Estado. ¿Sí? Eso es lo que llamamos régimen político, por decirlo de alguna manera. La organización interna del Estado. Pero, como yo les decía, un mismo Estado puede tener distintos regímenes políticos. O sea, podemos tener un Estado capitalista que sea una democracia, una república, o podemos tener un Estado capitalista que sea una dictadura, y así sucesivamente. Lo mismo pasaba con los estados, podemos pensar los estados esclavistas. Los antiguos griegos, la antigua sociedad griega era una sociedad esclavista. Y por ejemplo, su régimen político era una democracia. Pero otras sociedades esclavistas contemporáneas tenían otros regímenes políticos, monarquías, por ejemplo. Entonces, para no hacerlo tan complicado y dar una definición concreta, régimen político, entonces podemos decir que es la forma de organización interna del Estado. ¿Sí? La organización interna del Estado. Bien. Gracias, profe. Gracias. No, por favor. Bueno, me habían preguntado. Acá está, muy bien, bien. Acá su compañera en el chat puso la definición que está en el apunte. El ordenamiento interno que se da a sí mismo. Es lo que yo les decía, ¿sí? El ordenamiento, el régimen interno que se da cada Estado a sí mismo. Puede ir variando los regímenes políticos, como yo les decía, democracia, dictadura, monarquía, pero el Estado siempre es el mismo. Una compañera de ustedes me preguntaba sobre estado de naturaleza. ¿Qué sería el concepto, qué sería estado de naturaleza? Bien, eso también es algo que vamos a trabajar más en profundidad en las clases siguientes, cuando empecemos a trabajar otros autores que abordan el tema del Estado, por ejemplo, Thomas Hobbes y otros autores. Pero para ir aclarándolo ahora ya, está relacionado con lo que decía Nancy recién, su compañera Nancy Aranda, que ella hablaba acerca de cuando leía un fragmento en el que decía que cuando en un contexto de ausencia del Estado, como que impera la ley del más fuerte, digamos. Se impone la ley del más fuerte. Bien, a eso es lo que se le llama estado de naturaleza, o ciertos filósofos, digamos, pensadores, cuando tuvieron que reflexionar sobre el Estado y sobre qué es el Estado y cuándo nace y cuáles son sus funciones y demás, llamaban estado de naturaleza al estado previo a la existencia del Estado, justamente, o sea, cuando no había Estado. ¿Sí? Estado de naturaleza, entonces, es lo que muchos filósofos políticos, teóricos políticos, denominaban al periodo previo a la aparición del Estado.
¿Y por qué se caracteriza el estado de naturaleza? Bueno, como decía su compañera, se caracteriza fundamentalmente por una suerte de ley del más fuerte, ¿sí? Las relaciones entre los seres humanos no están reguladas por ningún ente superior, entonces primaba la ley del más fuerte. A eso es más o menos a lo que se denomina estado de naturaleza, al estado previo a la aparición del estado. Pueden anotar eso si están tomando apuntes. Estado de naturaleza, entonces, es lo que ciertos filósofos políticos denominan al momento previo o al estado en el que vivían los seres humanos previamente o antes del surgimiento del Estado. Y era un Estado en el que primaba la ley del más fuerte. Vamos a ver que hay ciertos filósofos o teóricos políticos que tienen una visión más negativa que otros acerca del estado de naturaleza, pero bueno, eso es algo en lo que vamos a adentrarnos más adelante. Bien, ¿alguna otra consulta más sobre esto que estuvimos hablando? No. Bien. Si no tienen más consultas, vamos a ir finalizando. Como les digo, si alguien tiene algún problema para descargar o para ver los materiales en el aula virtual, me puede escribir un mensaje ahí en el grupo de WhatsApp, tienen mi número, me pueden escribir un mensajito, me dicen que no encuentran, cuál es el material que no encuentran y yo se los envío. De todas maneras, si ustedes tienen el acceso al aula virtual, como les digo, ahí en Estado y Sociedad entran, pueden ir mirando cómo está el espacio de la materia y van a encontrar todos los textos, que son dos nomás hasta ahora, como yo les decía. Uno que es un apunte de cátedra, que son 2 hojitas nada más, y otro que es un libro un poco más extenso, pero del que hasta ahora trabajamos solamente un capítulo. Y bueno, en el transcurso de la semana voy a ir corrigiendo las actividades que ustedes me fueron enviando. Si alguien no las hizo todavía, por favor puede entrar también al aula y realizarlas ahí. Esta clase fue grabada, así que también la vamos a compartir en el aula para sus compañeros que no estuvieron o por si ustedes quieren eh, quieren volver a verla, digamos, para reforzar algún concepto. Así que bueno, a ver, profe, fui su alumna en la secundaria. Bueno, Marisol, un gusto tenerte nuevamente como alumna. Bueno, un gusto tenerlos a todos, un placer conocerlos. Así que bueno, ojalá dentro de poco podamos pueda conocerlos personalmente, podamos tener clases presenciales. Así que bueno, mientras no se pueda, vamos a estar manejándonos de esta manera. Así que bueno, espero que les haya servido esta clase y seguimos en contacto. Un gusto haberlos visto. Igualmente, profesor, muchas Hasta gracias. luego.